Los pasillos de la nave insignia veriana se extendían interminablemente ante Corin Malik. Cada paso resonaba contra las pulidas paredes de piedra, que parecían absorber sonido y esperanza por igual. Los grilletes en sus muñecas hacía tiempo que habían dejado de rozarle. 3 meses de cautiverio habían enseñado a su piel a aceptar el frío metal como una realidad más desagradable. Como el aire reciclado con sabor a ozono y especias alienígenas, o la forma en que su ropa humana había sido reemplazada por toscas prendas de prisión que lo hacían parecer un refugiado de una ópera espacial deprimente. «Muévete más rápido, humano», gruñó el guardia a su izquierda, un imponente Pterion cuyas marcas faciales bioluminiscentes pulsaban con un naranja irritado. Corin había comenzado a considerarlo el oficial gruñón, aunque sospechaba que compartir esa observación no mejoraría su situación. «Lo siento», dijo Corin, acelerando el paso. «Todavía me estoy acostumbrando a la diferencia gravitacional. Además, estas rejillas no están diseñadas precisamente para una marcha óptima. Supongo que no los tendrán en un modelo más ergonómico». Las marcas del guardia se tornaron de una naranja más intensa, que Corin había aprendido que equivalía aproximadamente a que un humano pusiera los ojos en blanco. Tras meses de cautiverio, se había convertido en una especie de experto en el lenguaje corporal bletterano, principalmente a base de prueba y error, lo que le acarreaba raciones extra o confinamiento solitario. Atravesaron una serie de arcos cada vez más elaborados, cada uno tallado con símbolos que narraban la historia de la expansión alterana por la galaxia. Corin reconoció algunas de las configuraciones estelares gracias a su formación en comunicaciones, cuando era un hombre libre con un trabajo que implicaba mucho menos caminar encadenado hacia una muerte segura. «¿Saben?», les dijeron a sus guardias. «Debo admitir que su arquitectura es impresionante. Imponente. Muchas sombras dramáticas. Aunque me pregunto cuáles serán las implicaciones prácticas de tener techos tan altos. Las facturas de la calefacción deben ser astronómicas». «Silencio», ordenó el oficial gruñón, aunque su compañero, a quien Corin había apodado oficial un poco menos gruñón, emitió un sonido que podría haber sido diversión reprimida. Llegaron a un enorme conjunto de puertas que parecían talladas en una sola pieza de cristal negro, cuya superficie reflejaba la iluminación azul del pasillo en patrones fractales que dolían al mirarlos directamente. Corin contó al menos 12 guardias flanqueando la entrada, todos con armaduras ceremoniales que probablemente costaron más que toda su educación. El Salón del Trono anunció al oficial gruñón como si Corin lo hubiera confundido con la cafetería. «¿Mostrará el debido respeto a la reina Nisra o será hecho pedazos?» «Defina el debido respeto», dijo Corin. «Porque trabajo con conocimientos culturales limitados y no quiero insultar a nadie accidentalmente con algo inapropiado. Lenguaje corporal. ¿Debo inclinarme, arrodillarme, realizar algún tipo de danza interpretativa? Debo mencionar que mis habilidades para el baile son cuestionables incluso para los estándares humanos». Las enormes puertas comenzaron a abrirse con un zumbido armónico grave que Corin sintió hasta los huesos. Más allá se extendía una sala del trono que parecía sacada de una catedral o de un sueño febril, según se mire. Elevadas columnas del mismo cristal negro se alzaban hacia un techo arribadado que se perdía entre las sombras, mientras que tiras de luz bioluminiscente creaban charcos de resplandor azul y plateado sobre el suelo pulido. Y allí, al fondo de la vasta cámara, se sentaba la reina Nisra en un trono que parecía haber sido cultivado en lugar de construido, con sus curvas orgánicas surgiendo del suelo como música cristalizada. Incluso a esa distancia, Corin podía ver el tenue brillo de su piel, el característico tono azul plateado que delataba a su especie, y la elaborada corona de cristal viviente que parecía palpitar con su propia luz interior. «Bueno», murmuró Corin mientras comenzaban el largo camino a través de la sala del trono. «Esto va a ser o muy digno o muy incómodo. Posiblemente ambas cosas». La corte reunida observará su llegada con la intensa curiosidad que solía reservarse para los momentos difíciles. Para especímenes de zoológicos particularmente exóticos. Corin intentó proyectar confianza,
aunque era difícil lucir digno con el uniforme de prisionero y los grilletes puestos. Se conformó con mantener el contacto visual con cualquiera que se cruzara en su camino, pensando que, si iba a ser un espectáculo, mejor que fuera uno interesante. A medida que se acercaban al trono, Corín pudo distinguir más detalles de la apariencia de la reina. Era alta, incluso para los estándares valquiterianos, con las características orejas alargadas de su especie y marcas faciales que brillaban con una luz suave y constante. Su expresión era indescifrable, aunque algo en sus ojos violetas sugería un cansancio que iba más allá del mero deber real. Su Majestad, anunció el oficial gruñón cuando alcanzaron la distancia prescrita del trono, con el prisionero humano, tal como se le había solicitado. La mirada de la reina se fijó en Corín, y él sintió una inesperada punzada de reconocimiento. Imposible. Nunca la había visto en su vida. Aunque había algo en su puerta, algo familiar en la inclinación de su cabeza. Neil, ordenó el guardia, presionando los hombros de Corín. Claro, por supuesto, dijo Corín, arrodillándose sobre una piedra fría. Aunque debo decir que esto es mucho más ceremonial que mi habitual tarde de martes. No me quejo, solo observa. La reina Nisra se inclinó ligeramente hacia adelante, sus marcas luminiscentes brillando con lo que podría haber sido curiosidad. Al hablar, su voz tenía la calidad musical común a su especie. Pero había algo más, una nota de tensión apenas contenida que Corín no pudo identificar del todo. Diga su nombre, rango y designación militar, dijo, y sus palabras resonaron en la vasta cámara. Corín respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras determinarían si este encuentro terminaría en diplomacia o en desastre. Corín Malik, especialista en comunicaciones, tercera clase, Flota Colonial Humana. Número de serie 2-4-4-9 Alfa 7. Hizo una pausa y añadió, y debo decir, Majestad, que este es sin duda el lugar de interrogatorio más impresionante que he presenciado. En el instante en que su voz dejó de resonar en la sala del trono, la reina Nisa quedó completamente inmóvil. Sus marcas bioluminiscentes brillaron con un azul intenso y sus ojos se abrieron de par en par con una expresión que transformó su rostro por completo, pasando de una compostura regia a algo mucho más humano. Sorpresa, reconocimiento y lo que parecía sospechosamente alegría. Muy lentamente, como si se moviera a través del agua, la reina del imperio pteriano se levantó de su trono. La sala del trono estalló en un caos controlado cuando la reina Nisa se puso de pie, sus marcas bioluminiscentes resplandeciendo con una intensidad que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cristalinas. Los mensajeros intercambiaban susurros alarmados mientras los guardias se movían nerviosos, sin saber si la reacción de su soberana indicaba triunfo o catástrofe. Majestad, dijo el general Baimel, dando un paso al frente desde su posición junto al trono, con sus propias marcas pulsando un amarillo preocupado. ¿Tiene alguna importancia este prisionero? Nisa no respondió de inmediato. Sus ojos violetas permanecieron fijos en el rostro de Corín, buscando la confirmación de lo que sus oídos ya le habían dicho. Cuando por fin habló, su voz tenía un temblor que nada tenía que ver con la autoridad real. Corín. El nombre se escapó de sus labios como una plegaria, tan suavemente que solo él pudo oírlo. Corín sintió que el mundo se le venía abajo. La voz, la forma en que pronunció su nombre. De repente, el peso familiar del reconocimiento lo invadió como algo físico. Nisa, susurró, y observó cómo sus patrones luminiscentes brillaban aún más. La última vez que había oído esa voz, estaban sentados en un jardín hidropónico en la estación de investigación Kepler 7, discutiendo la tarea imposible de traducir modismos humanos a conceptos pteranos. A ella le había fascinado la frase, «Está lloviendo a cántaros», y había pasado 20 minutos intentando comprender por qué los humanos describían la recepción en términos de animales domésticos. «Sigo sin entender por qué tu gente usa criaturas para describir el clima», había dicho, con las orejas moviéndose con diversión mientras pronunciaba cuidadosamente cada palabra en inglés.
¿Acaso caen gatos y perros del cielo? Solo metafóricamente, respondió Corín, intentando no darse cuenta de cómo las plantas bioluminiscentes del jardín parecían responder a su presencia, brillando con más intensidad cuando reía. Aunque, pensándolo bien, la frase es bastante ridícula. Podríamos haber elegido algo más lógico, como «está lloviendo» o «está precipitando». Pero eso no sería poesía, dijo ella, y la forma en que lo miró entonces le hizo sentir el pecho demasiado pequeño para su corazón. Ahora, 5 años después, ella era la reina de un imperio en guerra con su especie, y él era un prisionero encadenado. La ironía era tan profunda que casi podía considerarse una performance artística. «Guardias», ladró el general Kimal, con sus marcas ahora parpadeando en un rojo urgente. «Mantengan la posición. Algo anda mal aquí». «No hay nada malo», dijo la reina Nisra, aunque su voz aún conservaba ese temblor de reconocimiento. Comenzó a descender los escalones de su trono, cada movimiento deliberado y medido. «Este humano y yo ya nos hemos encontrado antes». «Menuda subestimación», pensó Corín, observándola acercarse con la misma gracia fluida que recordaba de sus paseos por los pasillos de las estaciones de investigación. Desde entonces, había adquirido mayor autoridad. Pero bajo la corona y el porte regio, seguía siendo la curiosa xenolinguista que había pasado 3 semanas ayudándolo a reparar el sistema de comunicaciones dañado de su equipo. «Ya nos habíamos visto». El tono del general Kimal sugiere que aquello era tan probable como una combustión espontánea. «Majestad, ningún humano ha tenido audiencia con la familia real desde que comenzó la guerra. Esto debe ser algún tipo de engaño». «No es un engaño», dijo Corín, recuperando la voz a pesar de lo surrealista de la situación. «Aunque debo admitir que no esperaba que nuestro reencuentro fuera así. Pensaba más bien en una reunión informal para tomar un café, quizás una charla ligera sobre el tiempo. Lo de prisionero ante el trono no estaba precisamente entre mis posibilidades». Un sonido escapó de Nisra. Podría haber sido una risa o un sollozo con los patrones vocales pteranos. A veces era difícil distinguirlos. «No ha cambiado», dijo ella, deteniéndose justo fuera de la distancia de interacción formal prescrita por el protocolo judicial. «Sigues haciendo bromas cuando deberías tomarte las cosas en serio». «Oye, me lo tomo muy en serio», protestó Corín. «Solo que también estoy intentando asimilar que la tímida xenolinguista que no podía pronunciar refrigerador, sin reírse sea ahora la gobernante absoluta de un imperio galáctico. Vaya trayectoria profesional». «5 años es mucho tiempo», dijo ella, y había algo en su tono que sugería que esos años no habían sido amables con ella. «Muchas cosas han cambiado». «No todo», dijo Corín en voz baja, y observó cómo sus marcas pasaban de un azul brillante a un patrón más suave y complejo que, según recordaba, significaba contemplación mezclada con esperanza. «Su Majestad», interrumpió el general Bimal, con la paciencia claramente al límite. «Sea cual sea la conexión que crea que existe con esta prisionera, debemos considerar las implicaciones de seguridad. Los agentes de inteligencia humana están entrenados en manipulación psicológica. Podría tratarse de un elaborado general». La voz de la reina Nisra atravesó sus protestas como una cuchilla, con una autoridad que había estado completamente ausente en la joven lingüista que Corín recordaba. «Soy perfectamente capaz de determinar si me están manipulando». Se volvió hacia Corín, y por un instante, los años, la guerra y las circunstancias imposibles se desvanecieron. La vio tal como había estado en los jardines botánicos de la estación de investigación, rodeado de plantas alienígenas que brillaban en respuesta a su presencia, con el rostro iluminado por la curiosidad mientras intentaba comprender por qué los humanos encontraban humor y absurdo lingüístico. «Dime», dijo lo suficientemente alto para que la corte la oyera. «¿Cuál fue la primera frase en inglés que aprendí de ti?» Corín sonriendo a pesar de todo. «Eso es fácil. Houston, tenemos un problema». Pensaste que era el saludo humano habitual para abordar las dificultades.
Su sonrisa transformó por completo su rostro, haciéndola parecer menos una monarca intocable y más la persona que había pasado horas enseñándole la pronunciación correcta de los nombres de las plantas pterianas. ¿Y qué dije cuando me explicaste que en realidad era una referencia a un antiguo desastre espacial? Dijiste que tu especie tiene una relación muy extraña con la catástrofe si se convierte en una conversación informal. La sonrisa de Corinne se ensanchó. Luego preguntaste si los humanos tenían frases similares para las buenas noticias, y yo te enseñé a decir, mucha mierda, lo que te dejó confundido durante 3 días. La sala del trono quedó en completo silencio. Todos estaban pendientes de este intercambio que no significaba nada para ellos, pero lo era todo para las 2 personas que lo protagonizaban. El general Daim Mau parecía estar desarrollando un fuerte dolor de cabeza, mientras varios cortesanos tomaban notas frenéticamente, probablemente tratando de determinar si se trataba de un avance diplomático o de una elaborada brecha de seguridad. Majestad, se aventuró a preguntar con cautela a un consejero de la corte. Quizás podría explicar la importancia de este reencuentro. La reina Nisra disipó el breve momento de conexión personal tras su máscara real. Pero cuando miró a Corinne, sus ojos aún conservaban la calidez que él recordaba. Este humano, anunció a la corte reunida, formaba parte del equipo que se estrelló en la estación de investigación Kepler 7 hace 5 años. Durante su estancia, establecimos contacto diplomático. La leve pausa antes de la palabra diplomático sugería que había algo más que simples relaciones oficiales, aunque Corinne dudaba que alguien más captara el matiz. Y ahora regresa como prisionero de guerra, dijo el general Bimal con gravedad. Seguramente comprende las implicaciones, Majestad. ¿Esto es una increíble coincidencia o una operación de inteligencia meticulosamente orquestada? Corinne sintió que el ambiente en la sala cambiaba. La breve calidez del reconocimiento se desvaneció al imponerse la realidad política. Él seguía siendo un prisionero humano. Ella seguía siendo la reina de un imperio en guerra con su especie, y su pasado compartido no alteraba las circunstancias presentes. Quizás, dijo con cautela, sea solo la prueba de que el universo tiene un sentido del humor muy retorcido. La tensión en la sala del trono era palpable, como un cable a punto de mameluco, mientras la reina Nisra se enfrentaba a la tarea imposible de explicar 5 años de historia a una corte que jamás había conocido la paz con la humanidad. Las marcas del general Timo seguían palpitando con un rojo agitado mientras los cortesanos cuchicheaban entre sí. Sus conversaciones crearon un corolario de preocupación que resonaba en las paredes cristalinas. Majestad, dijo el general con cautela, si este humano estuvo presente durante el incidente de Kepler 7, su captura resulta aún más sospechosa. Esa estación de investigación estaba clasificada al más alto nivel. Corinne observó el rostro de Nisa, percibiendo el meticuloso cálculo tras sus ojos violetas. Caminaba sobre la cuerda floja política, y un paso en falso podría ponerlos a ambos en peligro. El general Daim Mau plantea preocupaciones válidas, dijo diplomáticamente. Sin embargo, las circunstancias de aquel contacto inicial fueron únicas. Únicas, como insistió Belnes, consejero de la corte, un pterion de rasgos afilados cuyas marcas siempre parecían brillar con ese tono amarillo particular que denotaba una ambición apenas contenida. ¿Y por qué este contacto nunca se informó al Alto Consejo? Corinne decidió que tal vez era un buen momento para contribuir a su propia defensa, incluso si eso significaba potencialmente empeorar las cosas. Si me permiten, dijo, haciendo sonar ligeramente su cadena para enfatizar. El contacto inicial no fue planeado precisamente. Nuestra nave sufrió una falla catastrófica del motor durante una misión de reconocimiento rutinario. Nos estrellamos en lo que creíamos que era un puesto de investigación deshabitado. Una historia conveniente, dijo Belnes, con un tono que denotaba escepticismo. Las naves humanas no se estrellan en las instalaciones de Pteran sin una exhaustiva recopilación de información. Díselo a nuestra computadora de navegación, replicó Corinne.
Aunque supongo que la estupidez catastrófica no se considera una excusa válida para incidentes interesantes. Nuestro ingeniero, al parecer, había confundido el programa de mantenimiento del motor estelar con la receta de galletas terrestres de su abuela. Números similares, aplicaciones muy diferentes. Algunos de los cortesanos más jóvenes emitieron sonidos que podrían haber sido risas contenidas, aunque las reprimieron rápidamente cuando las marcas del general Kjol brillaron con mayor intensidad. El humano se toma a la ligera los asuntos serios, observó el general. Esta actitud frívola podría ser parte de una operación psicológica diseñada para reducir nuestras defensas. O, dijo la reina Nisra en voz baja, podría ser su forma de procesar el estrés. Algunas personas usan el humor como mecanismo de defensa ante circunstancias abrumadoras. Hizo una pausa, su mirada se encontró brevemente con la de Corinne. Recuerdo haberlo encontrado extrañamente reconfortante durante nuestro encuentro anterior. Corinne sintió un cálido aleteo en el pecho al oírlo. Gracias, Majestad. Aunque debo señalar que mi humor era mucho mejor cuando no estaba encadenado y enfrentando una posible ejecución. El estrés no me ayuda a dar lo mejor de mí. Hablando de ejecuciones, Belnés interrumpió con suavidad. Deberíamos hablar del destino del prisionero. Los agentes de inteligencia humanos capturados en el espacio pterano suelen. No vamos a hablar de ejecuciones, dijo Nisra tajantemente, con sus marcas brillando con una autoridad que no admitía réplica. Este humano será interrogado, sin duda, pero dentro de los límites de los protocolos de interrogatorio civilizados. El general Bimel dio un paso al frente, con expresión sombría. Majestad, debo ser claro. La unidad de este humano fue capturada mientras realizaba vigilancia en nuestras redes de comunicación. Su misión era claramente recopilar información, posiblemente preparar un ataque mayor. Su relación previa con él no cambia estos hechos. Corinne sintió un vuelco en el estómago. Sabían de los parámetros de la misión, lo que significaba que alguien había hablado o que habían descifrado el cifrado del equipo de su equipo. De cualquier manera, aquello no presagiaba nada bueno para su supervivencia a largo plazo. De hecho, dijo, sabiendo que estaba a punto de salvarse o condenarse por completo, tienes razón en parte sobre la recopilación de información. Pero te equivocas en cuanto a la preparación del asalto. La sala del trono quedó en completo silencio. Incluso el corcel, que susurraba, se detuvo a mirarlo, aparentemente fascinado por lo que parecía ser un prisionero confesando cargos de espionaje. Corinne, dijo Nisa en voz baja, y él pudo oír la advertencia en su voz. No, está bien, dijo, sosteniendo su mirada. De todos modos se van a enterar, y prefiero que lo sepan con exactitud. Se volvió, para dirigirse directamente al tribunal. Mi equipo estaba recopilando información sobre los protocolos de comunicación vulterianos, pero no para planificar un asalto. Estábamos intentando averiguar cómo acabar con esta guerra. ¿Acabar con la guerra? Rió Belnés. Un sonido como de cristal rompiéndose. Estudiando nuestras comunicaciones. ¡Qué ingenioso! No ingenuo, dijo Corinne, entusiasmándose con el tema a pesar de las circunstancias. Práctico. ¿Quieres saber cómo empezó realmente esta guerra? Porque he dedicado 2 años al estudio de las transcripciones originales del primer contacto, y puedo decirles exactamente dónde se torció todo. Las marcas del general Kimal se tornaron de una naranja peligrosa. La guerra comenzó cuando su especie hizo demandas territoriales y amenazó nuestras colonias. Eso es lo que sus traductores les dijeron que dijimos, replicó Corinne. Pero no es lo que dijimos en realidad. El saludo humano original fue: venimos en busca de un intercambio pacífico y un entendimiento mutuo. Sus computadoras de traducción lo interpretaron como: venimos a reclamar territorio y exigir sumisión. Una pequeña diferencia de significado, una enorme diferencia en los resultados diplomáticos. Podía ver el impacto de sus palabras resonando en la sala. Varios asesores consultaban frenéticamente sus tabletas,
probablemente buscando las transcripciones originales del contacto. Eso es imposible, protestó Velus. Nuestros protocolos de traducción son sumamente atractivos. Sus protocolos de traducción son excelentes para la comunicación científica y técnica, interrumpió Corinne. Pero son pésimos para manejar el contexto cultural y las expresiones idiomáticas. Los humanos usamos mucho lenguaje metafórico, y las metáforas no se traducen bien sin comprensión cultural. La reina Nisa se había quedado completamente inmóvil, sus marcas descoloridas por lo que Corinne reconoció como una intensa concentración. Continúen, dijo en voz baja. La frase que desencadenó el tiroteo. Corinne respiró hondo. Un diplomático humano dijo, nos gustaría romper el hielo con su pueblo. Sus computadoras lo tradujeron como, queremos destrozar sus defensas. El diplomático intentaba decir que quería establecer relaciones amistosas. Sus traductores creyeron que anunciaba un ataque. El silencio en la sala del trono era tan profundo que Corinne podía oír los latidos de su propio corazón. Finalmente, el consejero de la corte, Belnus, se aclaró la garganta. Incluso si se produjo este error de traducción, dijo con cautela, no explica 2 años de hostilidades continuas. Seguramente tal malentendido podría haberse aclarado. Difícil de aclarar cuando ambos bandos creen que el otro empezó a disparar, respondió Corinne. Desde entonces, cada intento de comunicación se ha visto filtrado por protocolos militares y se ha asumido hostilidad. Básicamente, estamos discutiendo a través de un teléfono averiado que hace que ambos bandos parezcan más amenazantes de lo que realmente son. La expresión del general Fimmel pasó de la ira a una que podría haber sido de preocupación. Usted afirma que toda esta guerra se basa en malentendidos lingüísticos. Yo afirmo que se basa en que ninguno de los bandos sabe cómo comunicarse sin amenazar al otro accidente. Corinne dijo, mi misión era estudiar sus patrones de comunicación reales para desarrollar mejores protocolos de traducción. Queríamos encontrar la manera de decir dejemos de dispararnos, sin que se interpreta como rendición o muerte. La reina Mise se levantó de su trono de nuevo, esta vez con un propósito deliberado. General Dai Mao, quiero que recupere los archivos originales del primer contacto. Todos, incluidos los informes clasificados de análisis lingüístico. Majestad, todos, general. Si este humano tiene razón sobre los errores de traducción, necesitamos saberlo. Sus marcas palpitaban con el azul constante que denotaba un orden real. Y si se equivoca, tendremos pruebas de su engaño. Corinne mientras observaba bajaba los escalones hacia él. Su expresión era indescifrable, pero su postura sugería que había tomado una decisión. Mientras tanto, continuó, este prisionero permanecerá bajo protección judicial a la espera de que se investiguen sus afirmaciones. Quiero que nuestros mejores lingüistas verifiquen cada traducción de los incidentes de contacto originales. Protección judicial. Belnés parecía escandalizada. Majestad, es un prisionero de guerra, no un invitado diplomático. Es una pieza clave para poner fin a una guerra que ha costado muy caro a nuestros pueblos, respondió la reina Nisra, deteniéndose frente a Corinne. Y hasta que determinemos la veracidad de sus afirmaciones, permanecerá bajo mi autoridad personal. Lo miró, aún arrodillado y encadenado, y Corinne vio en sus ojos algo que se parecía notablemente a la esperanza. Además, añadió, en voz lo suficientemente alta para que la corte la oyera, él y yo tenemos conversaciones pendientes que concluir. 3 días después, la sala del trono se había transformado en algo parecido a un consejo de guerra mezclado con un laboratorio de lingüística. Sobre mesas de cristal flotaban pantallas holográficas que mostraban matrices de traducción y fallos de comunicación en un flujo continuo de datos que hizo lagrimear a Corinne. La reina Nisra se encontraba en el centro de todo, sus marcas reflejando una intensa concentración mientras revisaba las pruebas que estaban transformando todo lo que creían saber sobre la guerra. El análisis es concluyente, anunció la doctora. Keelt, el lingüista jefe de la corte.
Su rostro anciano se ensombreció por el peso del descubrimiento. El 43% de las comunicaciones humanas fueron mal traducidas de forma que implicaban agresión o reclamaciones territoriales. Los errores no fueron aleatorios. Seguían patrones consistentes basados en las lagunas del contexto cultural en nuestros algoritmos de traducción. El general Bimel estudió los datos con la expresión de quien ve derrumbarse su visión del mundo en tiempo real. 43%, repitió lentamente. Eso significa que hemos estado librando una guerra basada en cosas que los humanos nunca dijeron. Belnés terminó de hablar, con las marcas apagadas por lo que podría haber sido vergüenza o conmoción. Corín, ahora libre y ataviado con un atuendo de corte prestado que apenas le sentaba bien a su figura humana, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Tener razón sobre los errores de traducción era gratificante, pero saber que miles habían muerto por incompetencia lingüística era aleccionador. La cuestión ahora, dijo la reina Nisra, dirigiéndose a los consejeros reunidos, es cómo procedemos. Tenemos pruebas de que esta guerra comenzó por una falta de comunicación, pero aún nos quedan 2 años de hostilidades por resolver. Majestad, dijo el general Tial con cautela, incluso si el origen de la guerra se basó en malentendidos, ha habido bajas reales en ambos bandos. Acciones militares, colonias destruidas, muertes de civiles. Eso no se puede deshacer con mejores protocolos de traducción. No, afirmó Nisa. Pero sí se puede poner fin a ello. Señaló a Corín. La misión del humano no era simplemente recopilar información. Su equipo llevaba una propuesta de paz integral del Consejo Colonial Humano. Esto provocó a varios miembros de la corte, quienes de inmediato comenzaron a exigir detalles. Corín se aclaró la garganta, aún algo asombrado de dirigirse al Tribunal Supremo Pteriano como algo más que un prisionero. La propuesta se basa en una desescalada gradual combinada con programas de intercambio cultural, explicó. Básicamente, dejamos de dispararnos el tiempo suficiente para aprender a comunicarnos correctamente. Ambas especies se comprometen a comités de traducción conjuntos, estaciones de investigación compartidas y una retirada gradual de los territorios en disputa. Estaciones de investigación compartidas. Las marcas del Dr. Kate se iluminaron con interés. Como la instalación Kepler 7, donde conociste a la reina Nisra. Exactamente así, dijo Corín, mirando a Nisra y captando su leve sonrisa. Resulta que cuando humanos y vulterianos colaboramos en problemas científicos, nos llevamos bastante bien. Solo necesitábamos encontrar la manera de comunicarnos sin declarar la guerra accidentalmente cada 5 minutos. Bueno, que había permanecido notablemente callado durante la sesión, finalmente intervino. Todo esto es muy idealista, pero su implementación sería extremadamente compleja. Hay mandos militares en ambos bandos con intereses creados en un conflicto continuo. Se han comprometido recursos y se han adoptado posturas políticas. Incluso si ambas estructuras de liderazgo accedieran a entablar conversaciones de paz, convencer a la población en general sería una réplica. Por eso la reina Nisra dijo, al unirnos a Corín, necesitamos un gesto contundente que demuestre la sinceridad de nuestras intenciones. Algo que demuestre a ambas especies que la cooperación no solo es posible, sino beneficiosa. La expresión del general Timal sugería que sospechaba hacia dónde se dirigía todo esto y que no lo aprobaba del todo. ¿Qué gesto tenía en mente? Majestad, invoco la concordia de las voces, anunció, y la sala del trono se estalló en un murmullo de sorpresa. Corín miró a su alrededor confundido mientras los cortesanos comenzaban a hablar frenéticamente entre sí. Disculpen, ¿qué es la concordia de las voces? ¿Por qué? ¿Por la reacción de todos, o es realmente buena o realmente terrible? Antigua ley balfuriana, explicó la doctora Kate, con un tono que denotaba una mezcla de asombro y preocupación. Permite al monarca otorgar pleno estatus diplomático a un extranjero en función de su capacidad para servir como intérprete cultural.
La persona se convierte esencialmente en un puente viviente entre civilizaciones. No se ha invocado en más de 3 siglos, añadió el general Bimal con gravedad, y nunca para un miembro de una especie con la que estemos en guerra. Las marcas de la reina Nisra resplandecieron con autoridad real. Corin Malik ya ha demostrado su capacidad para identificar y explicar los malentendidos culturales que condujeron a este conflicto. Posee las habilidades lingüísticas necesarias para servir como intérprete en las negociaciones de paz. Y cuenta con la confianza de ambas civilizaciones, la mía, debido a nuestra relación previa, y la suya, debido a su servicio militar. Majestad protestó. Convertir a un prisionero humano en enviado diplomático no tiene precedentes. Las repercusiones políticas serán significativas. Nisra ascendiendo. Precisamente por eso funcionará. Ambas especies necesitan ver que sus líderes están dispuestos a tomar medidas extraordinarias para la paz. Corin se sintió algo abrumado por la rapidez con la que cambiaban las cosas. Agradezco la confianza, dijo, pero debo señalar que mi experiencia diplomática consiste principalmente en prevenir accidentes interesantes mediante fallos de traducción creativos. No estoy seguro de estar calificado para negociar tratados de paz. Estás calificado para ayudar a ambas partes a comprender lo que la otra dice realmente, respondió Nisra. Eso es más importante que la formación diplomática formal. El general Timel dio un paso al frente, con expresión seria, pero ya no hostil. Si seguimos adelante con este plan, el humano enviado necesitará protección. Hay facciones en ambos bandos que se benefician del conflicto continuo. No verán con buenos ojos las negociaciones de paz que ya se han considerado. Nisra dijo que el enviado Malik contaría con un equipo de seguridad completo e inmunidad diplomática según la ley bulteriana. Cualquier ataque contra él se consideraría un acto de guerra contra el imperio. Enviado Malik, repitió Corin, tanteando el tono. Sueña bien. Mucho mejor que prisionero programado para interrogatorio. La doctora. Kate se acercó a una tableta que contenía lo que parecían ser documentos legales extremadamente complejos. La ceremonia formal requerirá que prestes juramento de servicio a ambas civilizaciones, explicó. Estarás obligado a trabajar por la paz entre las especies con plena autoridad diplomática para negociar en nombre de ambos gobiernos. Sin presión, murmuró Corin, y luego miró a la reina Nisra. Te das cuenta de que todo esto podría salir terriblemente mal, ¿verdad? Es decir, existe una pequeña posibilidad de que traduzca accidentalmente tratado de paz como declaración de guerra eterna y empeore aún más las cosas. Podría ser, convino ella. Pero la alternativa es continuar una guerra basada en mentiras y malentendidos. Prefiero arriesgarme a fracasar intentando arreglar las cosas que garantizar el fracaso por no hacer nada. Corin lo meditó, pensando en los amigos que había perdido en batallas que nunca debieron haber ocurrido, en los civiles bulterianos muertos en represalias, en el creciente odio entre dos especies que tenían más en común de lo que cualquiera de ellas imaginaba. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré. Aunque me reservo el derecho a hacer chistes malos durante las tensas negociaciones. Es un mecanismo de defensa. No esperaba menos, dijo Nisra, y su sonrisa iluminó la sala del trono. 2 horas después, Corin se encontraba paseando por los jardines botánicos de la nave, vestido con las túnicas formales de un enviado diplomático bulteriano, intentando asimilar que su vida acababa de cambiar. Completamente. Los jardines eran asombrosamente similares a los de la estación de investigación Kepler 7, repletos de plantas bioluminiscentes que respondían a la presencia de seres sensibles con suaves ondas de luz de colores. La reina Nisa se unió a él junto a un árbol en flor que brillaba con un tenue tono púrpura al acercarse. Cambió su corona formal por una sencilla diadema, y sin el peso de la ceremonia real, se parecía mucho más a la curiosa lingüista que él recordaba. Así que dijo, sentándose en un banco bajo las ramas brillantes. ¿Qué se siente al pasar de prisionera a enviada en menos de una semana? Surrealista, admitió Corin, sentándose a su lado.
Aunque debo preguntar, ¿era este el plan desde el principio, o simplemente decidiste trastocar por completo la política galáctica por un capricho? Un poco de ambas, dijo ella, y sus marcas cambiaron al cálido patrón que él recordaba que significaba satisfacción. Cuando te vi por primera vez en esa sala del trono, lo único que pensé fue que el universo nos había dado una segunda oportunidad. Luego, cuando explicaste lo de los errores de traducción, me di cuenta de que nos había dado la oportunidad de arreglar algo mucho más importante que nuestros propios malentendidos. Corín le tomó la mano, aún asombrado de que le permitieran tocar a la gobernante de un imperio interestelar. Por si sirve de algo, creo que podemos hacer que esto funcione. Tanto las negociaciones de paz como esto, señaló entre ellos. ¿Esto a qué se refiere exactamente?, preguntó ella, aunque su sonrisa sugería que sabía perfectamente a qué se refería. Dos personas que se encontraron al otro lado de una galaxia, se separaron en una guerra basada en malentendidos, y de alguna manera, lograron reencontrarse. Le apretó la mano suavemente. Aunque debo decir que tu ascenso profesional desde la última vez que nos vimos ha sido bastante impresionante. Ser reina de un imperio es sin duda un gran avance respecto a ser lingüista investigadora. El ascenso trajo consigo muchas responsabilidades que no deseaba, dijo en voz baja. Pero también me ha permitido hacer algo al respecto. Nunca olvidé lo que dijiste sobre que los humanos y los vulterianos serían socios naturales si tan solo aprendiéramos a comunicarnos correctamente. Y ahora podemos poner a prueba esa teoría a escala galáctica. Sin presión, dijo Corín. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando cómo las plantas a su alrededor emitían una suave bioluminiscencia. A lo lejos, Corín podía oír a la tripulación de la nave realizando sus tareas, preparándose para el viaje al espacio neutral donde se celebrarían las primeras conversaciones de paz en 2 años. Corín Nisra preguntó finalmente, ¿estás lista para esto? ¿De verdad lista? Porque una vez que empecemos las negociaciones, no habrá vuelta atrás. Ambas civilizaciones se estarán observando, y un fracaso podría empeorar las cosas aún más. Corín reflexionó seriamente sobre la pregunta. En pocos días, estaría sentado frente a líderes militares y políticos que habían pasado 2 años aprendiendo a odiarse, intentando convencerlos de que todo su conflicto se basaba en un malentendido cósmico. Posiblemente era la misión diplomática más importante y con mayor probabilidad de fracaso en la historia galáctica. Estoy aterrado, admitió. Pero también tengo esperanza. Y pienso que si podemos pasar de una nave estrellada y una estación de investigación a esto, señaló abarcando los jardines, la nave, las circunstancias imposibles que los habían reunido de nuevo, entonces tal vez podamos convencer a 2 especies de que le den una oportunidad a la paz. La reina Nisra se apoyó en su hombro, y Corín sintió una inquietud en el pecho que ni siquiera se había dado cuenta que lo inquietaba. Pasara lo que pasara en las negociaciones, fueran cuales fueran los desafíos que enfrentaran para superar la brecha entre sus pueblos, los afrontarían juntos. Además, añadió, ¿qué tan difícil puede ser poner fin a una guerra interestelar? Es decir, ¿qué es lo peor que podría pasar?